Señora presidenta, señorías, en primer lugar, como representante del Gobierno, a la hora de explicar y defender la posición del Gobierno, tengo que celebrar el motivo de la interpelación que ha hecho Convergencia y Unión el día de hoy, en concreto su diputado, el señor Sánchez Llibre. Tengo que celebrarla porque es importante que hablemos efectivamente en esta Cámara de esta cuestión, del fraude fiscal, de la economía sumergida. Y tengo que celebrarla en términos de iniciativa política y expresar desde el principio mi confianza de que no se quede en una moción. Podemos también estudiar y debemos estudiar, llevar adelante una iniciativa política en esta Cámara que muestre el compromiso de esta Cámara y también del Senado de España en la lucha contra el fraude fiscal y en el afloramiento por la economía sumergida. Creo que esto es un gran asunto que concierne a la sociedad española, pero concierne también a la Unión Europea, a nuestros socios europeos, y que tiene muchas vertientes. Y entiendo que sería oportuno que en esta Cámara, y además con la lealtad de todos los grupos políticos, se abordara y se vieran las diferentes perspectivas, las diferentes posiciones en relación con un asunto de la importancia que es la lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida. Bien, la posición del Gobierno a ese respecto es muy clara desde el comienzo de su mandato. Es decir, difícilmente encontraremos a un Gobierno en la historia de la democracia española más comprometido en el corto tiempo transcurrido en relación con la lucha contra el fraude fiscal. A ese respecto, ustedes conocen perfectamente lo que han sido las actuaciones relativas derivadas incluso de la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de la adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, que ha determinado, a título de ejemplo, y cito solo algunas actuaciones a título de ejemplo, se han reducido 9.591 contribuyentes en régimen de estimación objetiva de las actividades afectadas por las limitaciones que establecimos en esa ley. Por tanto, estamos también reduciendo el censo de declarantes en el sistema de módulos. La declaración informativa modelo 720, relativa a la titularidad de bienes y derechos en el extranjero, introducida por la citada ley, se ha presentado por 131.411 contribuyentes. Repito, porque cada uno es un declarante. 131.411 contribuyentes han utilizado la declaración 720 que han declarado la titularidad de bienes y derechos en el extranjero por valor de 87.700 millones de euros, que realmente es exponente de una declaración que no quiere decir que estuviera oculta, que no quiere decir, obviamente, también que realmente fuera en sí misma fraude fiscal, pero sí quiere decir que estamos normalizando el conocimiento de esas bases imponibles de decenas de miles de contribuyentes en un tiempo récord. O sea, porque realmente en el tiempo transcurrido de esta legislatura, poco más de un año. Y créanme que es una información importante la que se deriva de ello. Una información muy importante la que destaca, y también hay que celebrar como un hecho positivo que haya esos 131.411 contribuyentes que están declarando y que anteriormente no habían regularizado en los mismos términos que lo tienen actualmente con la Hacienda Pública en España. Se han iniciado 2.170 expedientes de análisis de denuncias de pagos en efectivo. Recuerdan que la Ley 7/2012 de 29 de octubre establecía por primera vez la limitación al pago en efectivo en nuestro país. Pues a ese respecto se han iniciado 2.170 expedientes de análisis de denuncias de pagos en efectivo. Y
La citada norma contenía importantes disposiciones en materia recaudatoria, de manera que en 2013 se han tramitado 8.016 expedientes de derivación de responsabilidad y se han adoptado 1.942 medidas cautelares. El número total de actuaciones previstas de verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias es de unas 17.000, de las que a 31 de agosto los miembros de la agencia tributaria ya habían realizado casi 10.000 visitas. Las actuaciones de mayor novedad son visitas orientadas al análisis de medios de pago, dirigidas, entre otras cosas, a detección de operaciones en efectivo, incumpliendo la limitación, visitas a comunidades de propietarios dirigidas a la detección de irregularidades en sus proveedores y prestadores de servicios, especialmente cuando se han realizado obras de rehabilitación. Se mantienen los controles sobre alquileres no declarados y otros programas de actuación que ya dieron buenos resultados en el año 2012. Y hay otro tipo de actuaciones también relativas a lo que sería el afloramiento de la economía sumergida, que me parece también destacables en la mañana de hoy en términos de actuaciones que se están llevando a cabo. Entiendo que la simplificación administrativa y los procedimientos administrativos, y en concreto la introducción de procedimientos telemáticos, es una forma muy eficaz de luchar y de reducir la economía sumergida en nuestro país. A ese respecto, recordar que la agencia tributaria es una de las administraciones más eficientes del mundo, así ha sido reconocido y premiado sucesivamente. Pues bien, en la campaña de Renta 2012, en la que acabamos de terminar, la agencia tributaria ha puesto a disposición de los ciudadanos más de 23,7 millones de borradores y datos fiscales y ha atendido más de 7.400.000 llamadas relacionadas con la declaración del IRPF. De 19,3 millones de declaraciones presentadas, más de 12 millones se han presentado por Internet, lo que representa un 23,5% más que en la renta del año 2011. Fíjense qué avance está habiendo en términos del uso de los medios telemáticos también por parte de los contribuyentes en su presentación de sus liquidaciones. Y otro asunto que también ya fue objeto de respuesta por mi parte a una pregunta de su grupo político en esta Cámara, en las sesiones de control, se refiere también a las actuaciones para generar una mayor conciencia social. Yo entiendo y comparto completamente la conclusión de la interpelación que acaba de hacer el señor Sánchez Llibre. La cuestión no es subir impuestos, la cuestión es ampliar bases imponibles. Y esa ampliación de bases imponibles tiene que venir de tres fuentes. La primera, del crecimiento económico. Y estamos cada vez más cerca de que España esté en esa fase de crecimiento económico, lo que ayudará al afloramiento de economía sumergida. La segunda, de la propia eficacia de las medidas puestas en vigor por esta Cámara, por las Cortes españolas en la lucha contra el fraude fiscal. Y la tercera, que no es menor, es aumentar la conciencia social en relación con el fraude fiscal. Esta es una gran cuestión y por eso decía que debería desarrollar esta Cámara iniciativas concretas a ese respecto que tuvieran trascendencia a través de los medios de comunicación. No es admisible que en la Unión Europea convivamos con paraísos fiscales, como es el caso de Gibraltar. ¿Qué ocurre con Gibraltar? ¿Es Unión Europea? Sí. Es una parte de la Unión Europea que no comparte las informaciones básicas, claves, tributarias, con el resto de sus socios y, en concreto, con el Reino de España. Es una parte de la Unión Europea donde se permite que actúen con el mecanismo offshore las empresas. Esto es lo que pasa en la Unión Europea. Y claro, mientras siga ocurriendo en el seno de la Unión Europea, pues nos desestimaremos los gobiernos hablando de conciencia social. Y conciencia social también es que una persona que tiene un establecimiento abierto
no tiene que hacer ninguna venta sin IVA, con la excusa de que es más barato para el comprador. Es que esto es una acción que vemos repetidamente en la sociedad española y al que muchos ciudadanos acuden con toda normalidad. Y eso hay que erradicarlo y hay que hacer algo en términos de toma de conciencia social, porque esa persona, al defraudar, lo que está haciendo es que haya menos recursos para financiar los servicios públicos de los ciudadanos, y como es los servicios públicos de sanidad, de educación o de prestaciones sociales. Y hay también una conciencia fiscal en relación también con lo que son las propias actuaciones de la Inspección de Hacienda. Vivimos en una sociedad en la que tener una inspección de Hacienda es algo así como enviarte a los demonios, ¿no? Directamente. Y cuando es al revés. ¿Pero qué ocurre con las inspecciones tributarias para empresas o para personas físicas? Lo que tenemos es que verlas con absoluta normalidad, verlas como lo que son, comprobaciones del estatus de esa persona jurídica o física con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y, por tanto, no entender como un elemento de persecución de nada. Ahora, obviamente, también el efecto de ejemplaridad hay que ejercerlo en los diferentes ámbitos de la actuación. Las grandes empresas deben pagar correctamente sus impuestos, deben ser los primeros en cumplir sus obligaciones tributarias. También lo deben ser, obviamente, las formaciones políticas, lo deben ser quienes tenemos presencia en la vida pública, en sus diferentes manifestaciones. Claro que hay un efecto de ejemplaridad en todo, pero en el ámbito de la conciencia fiscal y, en concreto, en la lucha contra la economía sumergida, que es una manera de perjudicar al crecimiento económico, de impedir la creación de empleo a través de esa competencia desleal. Por eso decía, señor diputado, que bienvenida esta interpelación, que, por supuesto, desde el Gobierno trabajaremos también con el Grupo Parlamentario Popular para el desarrollo en plenitud de la misma, para que efectivamente se traduzca en una iniciativa política que, cuanto de mayor alcance, mejor, para que dejemos atrás la etapa de subidas de impuestos y lo que podamos hablar es que los impuestos están asistiendo al ensanchamiento de bases imponibles y, a partir de ello, podamos reducir impuestos, que es exactamente el deseo prioritario del Gobierno. Gracias.